Entonces continuamos con la semántica del lenguaje núcleo y el segundo concepto importante es la máquina abstracta. La máquina abstracta entonces tiene unos componentes y un comportamiento de los componentes y un tema que se llama ambientes. Empecemos por los componentes. El primer componente de la máquina abstracta es el almacén de asignación única, del que ya hablamos en un video anterior, y ese almacén de asignación única entonces se le va a denotar con la letra griega sigma minúscula. ¿Y qué es lo que es sigma? Entonces es un conjunto de variables del almacén, como las que hemos denotado cuando hablamos del almacén de asignación única. Ese es el primer componente de la máquina abstracta. El segundo componente de la máquina abstracta es un ambiente que es una interacción entre el lenguaje de programación y la máquina. Es el que permite relacionar el programa con la máquina. ¿Qué es un ambiente? Es una asociación de identificadores de variable, que son los que da el lenguaje de programación, con entidades del almacén de asignación única, que es el que está en la máquina realmente. Entonces, un ambiente es como algo así. Dice, el identificador X está asociado con la variable tal, el identificador Y con la variable tal del almacén, y así sucesivamente. ¿Sí? Esos son como dos componentes. El tercer componente es que la máquina no solamente tiene el almacén, que aquí lo vemos en la gráfica, sino que la máquina también tiene algo que se llama la pila semántica. ¿Qué es la pila semántica? La pila semántica es donde están las declaraciones que están siendo ejecutadas, donde están almacenadas, donde van ejecutándose y va quedando lo que falta por ejecutar. Esa es la pila semántica. Entonces, vamos a decir formalmente qué es lo que hay allí. Entonces vamos a definir que una declaración semántica es una declaración, es una pareja que tiene la declaración y tiene un ambiente. Más o menos para decir que cualquier declaración se ejecuta en un ambiente. ¿Por qué? Porque dependiendo del ambiente, la semántica de la declaración es diferente. Por ejemplo, si en un ambiente X vale 5 y en otro ambiente X vale 8, pues los dos programas van a correr diferente. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esto? Decir qué es lo que sucede en la máquina para que se vaya ejecutando las cosas. Entonces, para decir eso vamos a hablar del estado de la máquina. ¿Qué es el estado de la máquina? Es el estado en donde ella está en este momento. ¿Qué tiene un estado de la máquina? Tiene una pila, que se llama la pila de declaraciones semánticas, o sea, una pila de cosas como esta, de parejas como estas, y un almacén, un solo almacén, que es el almacén de asignación única. ¿Cierto? Eso es un estado de ejecución. ¿Qué es una computación en la máquina entonces? Una computación es una secuencia de estados de ejecución que empieza en un estado inicial y poco a poco, paso a paso, va pasando un estado siguiente, un estado siguiente, un estado siguiente, hasta que felizmente termina o puede que nunca termine. Una ejecución no se sabe si va a terminar o no, simplemente es una sucesión de estados que se pasa de un estado a otro según unas reglas, que son las reglas de la semántica. Esa es la máquina abstracta y sus componentes. ¿Cómo se ejecuta entonces algo en la máquina abstracta? Entonces, primero que todo, hay que pasarle su estado inicial. ¿Cuál es el estado inicial de la máquina? El estado inicial de la máquina es el almacén. El almacén al principio es vacío, porque no hay nadie declarado nada, nadie ha declarado variables. Y la primera pila semántica. Y la pila semántica tiene un solo elemento, que es esta declaración semántica, y esa declaración semántica dice que hay que ejecutar el programa D en un ambiente vacío, porque como no se han creado variables ni nada, pues no hay ambientes tampoco. Ese es el estado inicial. ¿Qué hace entonces la máquina? Toma el primer elemento de la pila semántica, ¿sí?, y lo pone en ejecución. ¿Cómo? Con unas reglas para ejecutar. ¿Cuándo se dice que la máquina llegó a un estado final? Cuando la pila semántica queda vacía, o sea, cuando no hay nada por ejecutar, entonces la máquina terminó, ya no tiene nada más que hacer. Una pila semántica tiene varios estados posibles. El primero, ser un estado ejecutable. Quiere decir que la primera instrucción que hay arriba, la primera declaración que hay arriba, la primera declaración semántica, puede ejecutarse. Y entonces esa es una pila semántica ejecutable. El segundo estado es terminado.
¿Cuándo sucede eso? Cuando la pila semántica está vacía. Y el tercer estado es suspendido. La pila semántica no está vacía, pero la primera instrucción que hay ahí no se puede ejecutar. Está suspendida, no se puede ejecutar. Entonces ahí el estado de la pila se dice que es suspendido y la máquina se suspende, la computación. Así es como funciona la máquina abstracta. Hay un concepto muy ligado a la máquina abstracta que es el de ambiente, porque es el que liga los identificadores de variable con el almacén. Entonces recuerden que un ambiente es una función que asocia identificadores de variable con entidades del almacén y que cuando yo escribo e de x entre mayor y menor representa a la entidad del almacén asociada con ese identificador en el ambiente E. Entonces los ambientes se pueden operar. Lo primero que le puede pasar a un ambiente es que se puede extender. ¿Cómo se extiende un ambiente? Entonces, dado un ambiente E, yo lo puedo extender con esta operación más y con una nueva asociación que dice a tal identificador de variable, asócielo con tal variable del almacén. Y ese señor se llama E'. ¿Cómo se comporta el ambiente E'? Pues el ambiente E' se comporta igual que el ambiente E, siempre y cuando no hablen de este identificador. Y cuando alguien hable de este identificador, entonces se comporta como diga esta extensión. Si esta extensión, si aquí me hablan de Y y este no es Y, entonces se comporta como E. Pero si me hablan de Y y este señor es Y, entonces se comporta como diga aquí. Eso se dice así. E' en X es el mismo X. E', de este X es igual a X. Y E' de cualquier otra cosa es lo mismo que era esa cosa en E. Si obviamente Y no tiene nada que ver con X. Uno también puede hablar de unas extensiones, no del ambiente con una asociación, sino con n asociaciones, pero eso es idéntica, digamos que se extiende la definición. Y la segunda operación entre ambientes es la restricción. ¿En qué consiste la restricción? Coge uno el ambiente y dice, de este ambiente solo quiero ocuparme de las variables, identificadores de variables x1 hasta xn. Entonces denota un ambiente nuevo, tal que el dominio de ese ambiente era el dominio del ambiente original intersectado con esto. Es decir, solamente me ocupo de las n que me dijeron, las otras no me interesan. ¿Y cuánto da E' de algo? Pues da lo mismo que daba en E. Solamente que para las variables de aquí. Para las otras no sabe cuánto da. Esa es la restricción de ambientes.